puedes poner el lema de Betania. El lema de Betania es sobre lo que yo quiero compartir esta mañana. Tengo el privilegio de poder compartir acerca del lema de este Betania. Cuando tú vas a predicar siempre tienes preguntas que te haces. ¿De qué voy a predicar? ¿A quién va dirigido el mensaje? Esto depende de la necesidad de los oidores y de la capacidad que tenga el predicador de poder transmitir con habilidad y con unción el mensaje que necesita el pueblo escuchar. Yo entiendo y doy por evidente que al haberse escogido este lema es por alguna razón, y es porque Dios quiere hablarnos en concreto sobre el libro de Habacuc, y quiere hablarnos en concreto sobre este versículo, que si te fijas es el versículo último, el versículo 3, capítulo 3, número 19 del libro de Habacuc, que vamos a leer, que dice: El Señor, Jehová el Señor, es mi fortaleza. El cual hace mis pies como de ciervas. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. Dios quiere que meditemos en este versículo. Pero este es el último versículo de todo el libro de Habacuc. Entonces podríamos decir que es como la conclusión final, como el resumen final, como si fuera la palabra a la que quiere llegar, que te quiere dejar el autor de este libro, Habacuc, el profeta Habacuc. Habacuc, su nombre indica el que abraza, el que abraza a las personas que necesitan consuelo, el que abraza, porque Habacuc es un libro para consolar a ciertas personas. Es un libro para consolar a todas aquellas personas que se hacen la pregunta que nos hacemos todos alguna vez de ¿por qué ocurren ciertas cosas? ¿Por qué permite Dios que ocurran algunas cosas? Y es un libro que trata de abrazar la voluntad de Dios y abrazar a las personas que necesitan consuelo. Por tanto, ¿a quién va dirigido este mensaje? Pues a todas las personas que van a ir a Betania, a los que no pueden ir, que me consta que son algunos, también tienen ahora el preludio, las primicias de ese mensaje. Allí ya lo desarrollarán con más o menos detalles o haciendo énfasis en uno u otro punto, tanto Itiel Arroyo como Pedro Tepper. Pero yo no voy a desaprovechar la oportunidad que Dios me ha dado de que coincida este día con esta palabra, y entiendo que es la palabra que Dios quiere que oigamos todos esta mañana, que abracemos la voluntad de Dios. Dios quiere consolarnos, Dios quiere que entendamos por qué Él hace las cosas, porque sus pensamientos y sus planes no tienen nada que ver con los nuestros, son mucho más altos. Nuestra capacidad es limitada, nosotros vemos solo lo que nuestra vista alcanza a ver, la panorámica, esa palabra que viene del griego pasapán y orao, que es todo lo que alcanza a ver tu vista panorámica, pero Dios tiene una panorámica y una perspectiva universal y de todos los tiempos, de toda la historia y de todas las personas. Por tanto, a veces nuestra mente es tan reducida que tenemos que terminar yendo a los pies de Jesús y decirle: Señor, ayúdame a entender esto, porque yo no soy capaz de entenderlo. Acompañarme al libro de Habacuc. Vamos a ver por qué el profeta llega a este versículo, el versículo final de 3:19. Bueno, vamos a ver.
Habacuc vivió en la época del Imperio Babilónico, también llamado de los caldeos. En aquella época, en aquel momento, el imperio predominante, la potencia predominante era Asiria, cuya capital era Nínive, pero estaba empezando a levantarse los babilonios, los caldeos, y el profeta Habacuc se mueve en esta época. El libro comienza con un estado de perplejidad por parte del profeta de cómo Dios puede permitir que la maldad no sea castigada. Y dice así en el versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oiré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvará. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Habacuc se está quejando delante de Dios de por qué Él permite injusticias, por qué Él permite que la violencia prevalezca. Y esto es una pregunta que todos nos hacemos hoy en día también. ¿Por qué Dios permite que los justos sean apartados, sean rechazados, sean dejados de lado? ¿Y por qué permite Dios que la injusticia prevalezca y que los malos parece que como triunfan y que prevalezcan? Eso está ocurriendo hoy en día en la sociedad de hoy en día. ¿Por qué prosperan los injustos? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué lo permite? El profeta se queja ante Dios y recibe una respuesta. La respuesta la podemos ver en versículos siguientes, y la respuesta es que Dios quiere utilizar a los caldeos como un instrumento de juicio divino contra su pueblo. Dios quiere utilizar al pueblo babilónico que se estaba levantando en aquel entonces como un instrumento de juicio. Pero sigue quejándose el profeta y dice, pero bueno, ¿cómo es posible que un Dios santo pueda utilizar a estas personas que son paganas, estas personas que son menos justas que nosotros? ¿Cómo puedes tú utilizarlas para que sirvan de juicio para nosotros? Y no entiende el porqué. Nosotros no entendemos muchas veces el plan de Dios, porque el plan de Dios es un plan limitado, es un plan que nosotros no podemos alcanzar a ver en toda su dimensión, Seguimos en el capítulo 2 y dice, el profeta asciende a su fortaleza, a observar el mundo, y allí parece que recibe una respuesta del Señor. El profeta en su aposento alto. Aquí nos está hablando Dios de la necesidad que tenemos todos los creyentes de acudir a un sitio apartado, a nuestro aposento alto, a nuestro lugar de refugio, a nuestro sitio donde Él nos puede hablar de una manera clara, sencilla, directa, donde vamos a recibir y a percibir la revelación de Dios. Pero Dios quiere que sea en un sitio apartado, en un sitio donde Él pueda comunicarse directamente en silencio, sin interferencias. Y a veces es que hoy en día no tenemos ni tiempo para poder apartar este tiempo, para estar en la debida relación con Dios, para poder oír con claridad y con nitidez la voz de Dios. Todos tenemos que tener un sitio apartado, un lugar santo, donde podamos oír por la mañana, por la tarde o por la noche ese silbo apacible, esa palabra suave que Dios quiere transmitirnos a nosotros. Y aquí, en este sitio, en su fortaleza, apartado de todo el mundanal ruido, allí empezó a recibir la respuesta Habacuc. Y la respuesta está en el capítulo 2. Dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios siempre da respuesta. Dios siempre da respuesta a través de los profetas. En Jeremías 1:16 dice la Biblia, estad atentos porque todo lo que dice mi palabra se va a cumplir
todo lo que dice mi palabra se va a cumplir, pero también proferiré mis juicios contra los que me dejaron. O el libro de Lamentaciones dice, si hemos recibido promesas de Dios, Él desea cumplirlas. Él nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Nosotros tenemos simplemente que esperar en Él. Aunque la visión tardare, aunque la visión se retardara, espera en Él, confía en Él. Y la respuesta clave, el versículo clave, está en el versículo número 4. Dice, he aquel que cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Vamos a repetir todos juntos este versículo. Mas el justo por su fe vivirá. El justo vive por la fe. Esta palabra se repite en Gálatas, se repite en Hebreos y se repite en Romanos. No se repite en ningún otro sitio. Y en aquí, Habacuc. Dios lo que está diciéndote es, el justo vive por fe. Y todo lo que ocurra entre tanto, déjamelo a mí que yo me encargo de ello. El justo vivirá por fe. Si te paras a meditar acerca de la forma en que un ser humano puede vivir, en realidad siempre llegas a la misma conclusión. Solo hay dos formas posibles de vivir. Una, dependiendo y confiando en Dios, es decir, a través de una vida de fe, y otra, depositando tu confianza en los razonamientos humanos, en la sabiduría humana y en la razón y las cosas que se pueden razonar y justificar. O vives por fe o vives razonando. El justo por la fe vivirá. No anda por vista, porque si ves ya no es fe. Ver es esperar y tener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es ver las cosas que no son como si ya fueran. Eso es la fe. Y a Dios le agrada que nos acerquemos a Él con fe, confiadamente. No te preocupes de lo que pase entre tanto. Filipenses 4:7 dice, mas a Dios gracias. Filipenses 4:7 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías y Filipenses dice que Él guardará tu mente y tu corazón en Cristo Jesús, a los que perseveran. Parafraseando este versículo, podríamos decir que entre tanto que Dios te promete algo que va a ocurrir en tu vida y el momento en que se ocurre, Dios te está dando la promesa de que Él se compromete a guardar tu mente y tu corazón en completa paz, en Cristo Jesús. Tu parte es vivir por fe y Él se va a encargar y va a hacer su parte de guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera porque en Él ha confiado. Pero Habacuc sigue haciéndose preguntas y dice, Señor, pero ¿cómo es posible? Todavía no tengo claridad. ¿Qué vas a hacer tú con los injustos? ¿Cómo vas a actuar? ¿De qué manera vas a juzgar a las personas que no hacen tu voluntad, que son injustas? Y aquí le da una revelación ya un poco mayor. Habla de 5 conductas. Y le dice, mira, no te preocupes de los caldeos, porque en su momento yo los juzgaré. Y los mismos dioses a los que ellos alaban y adoran van a ser los que se vuelvan en contra de ellos. Y habla de 5 ayes, 5 calamidades, 5 maldiciones, 5 conductas que Dios aborrece y que podemos, por analogía, aplicar a nuestras vidas también. 5 cosas que desagradan a Dios. La primera es, Dios aborrece al que saquea a otros. Es decir, Dios aborrece la corrupción y la falta de honradez. Dios aborrece los corruptos,
El mundo en el que estamos viviendo de corrupción, cada día se destapa un caso distinto. Dios aborrece las personas que no tienen honradez, que quieren enriquecerse a costa de los demás. ¿Por qué quieren en España y por qué hay tantos políticos? Porque tienen acceso a la corrupción y tienen acceso al dinero. Pues que tengan cuidado, porque es una maldición de parte de Dios, es una conducta que a Dios no le agrada. El segundo punto es que el que se expolie a otras naciones, la codicia. A Dios no le agrada la codicia para nada. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 8 a 10. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la codicia. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 8. Dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ora por lo que necesites y por lo que quieras que Dios te dé, pero en cualquier caso estate contento con lo que tienes. Porque la felicidad no consiste en tener muchas cosas, sino que consiste en estar contento con lo que Dios te da y con lo que las circunstancias de la vida te permiten que puedas tener o hacer en cada momento. El cuarto punto es: Dios aborrece que se establezca el poder sobre la base de la violencia y del derramamiento de sangre. Vivimos en un mundo muy violento. No hay nada más que salir a la calle y escuchar las noticias para ver cada caso de asesinato. El otro día me contaron una historia de que una persona en un paso de peatones, hubo un caso por Alcobendas que cogió y lo mató. Paró y lo mató, pero esto es una familia que me contó que porque una persona no paró por el paso de peatones, se bajó del coche y bueno, vino una multitud y tuvo que llamar a la policía y lo tuvieron que rescatar. Vivimos en un mundo muy violento, todo el mundo se enfada enseguida. Estamos, la palabra la palabra de moda, que luego mencionaré, estresados. Estamos tan estresados, vivimos tan a la ligera, con tanta rapidez, y Madrid dicen que es la peor de todas las ciudades, donde están los conductores más violentos y las personas que conducen. Yo cuando vine de Málaga, empecé aquí a conducir en Madrid, me daba casi miedo. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo conducen los madrileños? Ya después de 22 años ya me he hecho con el control. De paso que llevo en Madrid, porque me casé con una madrileña preciosa que Dios tenía apartada y reservada para mí. ¡Aleluya! Es un regalo del cielo como todo lo que tenemos. Si tú esperas, el que espera la promesa recibirá. Esa es la clave. El justo por la fe vivirá. Del entretanto me encargo yo. Aleluya. Es que ya es el Evangelio, si es que ya nos podríamos marchar, pero vamos a escudriñar un poquito más las Escrituras. ¿Qué dice las bienaventuranzas? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán hijos de Dios. Los pacificadores, hijos de Dios. ¿Tú quieres ser un hijo de Dios? Pues sé un pacificador. Yo quiero ser un pacificador. Además, te voy a decir una cosa, creo que Dios me ha dado ese ministerio, el ministerio del Shalom, el ministerio que Dios le dio a José para ser el pacificador, para ser el que uniera a su familia, para evitar controversias, para evitar conflictos entre las familias, para que haya amor y haya unión.
Tenemos que ser pacificadores. ¿Y sabes cuál es el ejemplo que más me gusta de la Biblia? El de Isaac. Génesis capítulo 26. Acompáñame. Siempre utilizo este ejemplo. Estaban peleando por los pozos los pastores de Isaac y los pastores de Gerar. Y decían, el agua es nuestra. ¿Y qué hizo Isaac? Se apartó de allí. El pacificador se aparta, el pacificador no busca contienda. ¿Y cuáles fueron las bendiciones de Dios? Dos. Una, que le dio un pozo, Rehobot, lugar amplio y espacioso. Y segundo, y esto me toca mucho el corazón y es una lección que debemos aprender todos, cómo cambió la actitud del rey Gerar. El rey Gerar había echado a Isaac de la tierra de los filisteos, pero cuando vio la actitud pacificadora de Isaac, de ceder y de decir yo me retiro, cambió de opinión y cambió radicalmente su relación con él. Y dice en el versículo 28 de Génesis 26, dice, y haremos pacto contigo. Dios bendice a los pacificadores. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Una persona más pacificadora atrae, toca a la gente, descoloca al agresivo y le coloca en una situación de que no saber cómo actuar. En definitiva, sin desviarnos del tema, esa fue la actitud de Gandhi cuando conquistó la India, cuando creían todos los ingleses que iba a utilizar violencia, pero no, utilizó una actitud pacífica. Y eso descolocó a las autoridades. Cuando tú vas con esa actitud, Dios cambia a las personas. Dios cambió al rey de Gerar. Dios cambia las circunstancias cuando tú no entras en el debate. Además te voy a decir otra cosa. Cuando yo voy condiciendo, por poner un ejemplo que ya hemos mencionado, o con cualquier otra circunstancia de la vida, yo quiero ser lo suficientemente maduro como para no dejar que las actitudes de los demás influyan y determinen y condicionen mi estado de ánimo. Yo quiero tener una autoridad, una madurez y una personalidad que cuando eso me ocurra yo tenga esa capacidad de decir, Señor, bendícelo a esa persona, bendícela, bendícela. No voy a dejar que las actitudes de los demás condicionen mi vida. Yo soy quien soy y como soy, con la gracia y con la ayuda de Dios. Por tanto, Dios aborrece a los violentos. Cuarto punto, el que emborrache a otro para aprovecharse de él. Esto es el libertinaje, el exceso de libertad, lo que ocurrió aquí cuando murió Franco, ahora que está tan de moda. Franco. Libertinaje. ¿Por qué? Porque no sabíamos usar de la libertad. Hay que saber usar de las cosas, pero cuando se abre el grifo demasiado, corremos el peligro de caer en libertinaje, y esto también lo aborrece Dios. Y el punto número 5, la quinta advertencia, es el que rinda culto a las imágenes. Habacuc dice de una manera poética, dice, ay del que diga al palo, despiértate. Qué bonito. Ay del que diga al palo, despiértate, versículo 19. Está hablando de la idolatría. Dice, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda. Sea de madera, de piedra, forrada, de oro, de plata, porque carecen de alma y no tienen nada que ver con el Dios verdadero. Idolatría es todo aquello que colocas en un lugar anterior, antes que Dios. Cualquier otra cosa. Como se ha mencionado aquí también, el fútbol, si tú lo estás colocando delante de Dios, es idolatría. Tu coche, tu riqueza, tu casa,
el deporte ahora que está tan de moda. Esos que van por la playa y se echan brillo, van relucientes, y hay un culto a la belleza y un culto al cuerpo exterior, que eso no es del agrado de Dios. A Dios lo que le interesa es tu corazón, lo que hay dentro, no el caparazón. El caparazón se desgasta, pero el hombre interior va madurando y va perseverando. Bueno, pues cualquier nación que se entrega a estas conductas es lo que le dice Dios a Habacuc, porque es un diálogo constante. Dice, cualquiera que se entrega a estas conductas, tú, yo, si nos entregamos a esta conducta, vendrá el día del juicio y vendrá un juicio de Dios y será objeto. El profeta se desconcierta y ya no sabe por qué él está esperando un avivamiento, él está esperando que haya un arrepentimiento y ve que no pasa nada, que no ocurre nada. Y el capítulo 3 nos lleva a lo que podemos llamar el entrelazamiento. Dios anuncia un juicio terrible, pero por otro lado hay una convicción de lo que la historia dice, de la que la historia nos cuenta. Y ya va el profeta poco a poco, va convenciéndose. Y el capítulo 3 es una oración y se puede decir que es casi un salmo, es un poema maravilloso, que es la oración de Habacuc. Hemos leído el libro de Habacuc que empezó, Señor, no haces nada. Señor, ¿por qué no haces nada? Y en Habacuc 3:2 vemos que le dice, Señor, ve con cuidado, no hagas demasiado, en tu ira no olvides la misericordia. Y en el versículo 2:20 dice, mas el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y lo que hace el profeta en el capítulo 3 es ver toda la historia, todo el pasado, y hace una descripción histórica de ciertos acontecimientos que ocurrieron a lo largo de la historia de Israel. Y hace mención, por ejemplo, a cómo cruzaron el Mar Rojo y de qué manera abrió Dios los mares, las aguas. Hace mención a cómo abrió también el río Jordán y pudieron cruzar y pasar a poseer la tierra prometida. Habla en el versículo 3:11, dice, cómo el sol y la luna se pararon a petición de Josué. Esta es la clase de Dios que tenemos. Es el Dios que ha intervenido en la historia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y está meditando, y es lo que Dios quiere que hagamos nosotros esta tarde. Que meditemos acerca de la grandeza de Dios. Y que declaremos nuestra confianza en los planes divinos, porque nosotros no podemos entender los planes de Dios. Y esto es lo que le convence a Habacuc y es lo que dice, ya puedo confiar plenamente en Dios. Yo quiero confiar plenamente en Dios. Porque he visto la historia de Dios, porque he visto actuar a Dios, porque he visto cómo Dios ha cambiado mi vida, porque veo cómo Dios obra en Betel, cómo cambia vidas, cómo cambia chicos a chicas, cómo cambia familias. Y yo creo en el poder de Dios y creo que no hay nada que no esté al alcance de Dios de resolver, solucionar, aliviar, transformar y cambiar. Porque Dios es todopoderoso y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ya vamos avanzando para casi terminar. Y esto le lleva a los versículos claves, que es por donde hemos empezado y es por donde vamos a terminar. Habacuc 3 del 17 al 19. Habacuc está meditando acerca de la grandeza de Dios
Y ya se queda más tranquilo diciendo, pero Señor, ¿cómo puedo yo porfiar contigo? ¿Cómo puedo yo discutir contigo? ¿Cómo puedo yo cuestionar tus planes, Señor, si mi visión es parcial, es limitada, si tú eres todopoderoso, si tú lo sabes todo? Todo tiene un propósito dentro del plan de Dios. Habacuc medita acerca de la grandeza de Dios y dice, y aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Aleluya. A pesar de los problemas, a pesar de la palabra de moda hoy en día cuando preguntas a cualquiera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estresado. Pues yo no quiero estar estresado. El doctor Marañón decía, el trabajo sin prisas es el mejor descanso para el organismo. Sigue trabajando sin prisas, confiando en el Señor. Yo quiero confiar en el Señor. Yo quiero que Él haga su obra. Yo no quiero pelear tanto, sino quiero descansar más en el Señor. Por tanto, no cabe el estrés, no cabe. Es posible estar preocupado, estar en una situación delicada, con dificultades, con problemas, con adversidades, incluso con estrés, porque si todos somos sinceros, en algún momento caemos, aunque no deberíamos. Y es posible que se fortalezca el hombre interior. Es posible que el corazón, a pesar de estas circunstancias, se regocije y se sienta alegre en medio de las dificultades. Y la respuesta es sí. Y eso es lo que descubrió Habacuc y lo que Dios quiere que tú descubras esta mañana. El que a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, a pesar del estrés, vamos a darlo por respuesta válida. A pesar de toda la presión que tenemos, a pesar de todos los problemas económicos, es posible el fortalecimiento del hombre interior y estar alegre y gozoso a pesar de estas circunstancias. ¿Por qué? Porque el Señor es mi fortaleza, aleluya, y el Señor hace mis pies como de ciervos. Y hemos puesto ahí en el lema, y el ciervo, ¿sabes qué ciervo es? Es un rebeco. Es un rebeco. El rebeco tiene la peculiaridad de que puede en una moneda poner las 4 patas. Y tiene una velocidad para deslizarse por los desfiladeros y para despeñarse. Y el Señor nos está diciendo que vamos a ser como ese rebeco, que vamos a poder tirarnos, que vamos a poder pasar por dificultades, que vamos a poder caminar por las cumbres sin despeñarnos, porque Él hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Aleluya. Incluso hasta los saltos mortales que dé no van a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el justo, por la fe, vivirá. Y del entretanto me encargo yo, dice el Señor. Y el entretanto es que la higuera no florezca, que las vides no den fruto, que falte el producto del olivo, que mi mujer no me trate bien, que haya perdido el trabajo,
que no me salgan las cosas como yo quería, que tenga problemas de salud, que las ovejas sean quitadas de la manada. Bueno, podíamos seguir dando una enumeración, porque la enumeración es la que cada uno tenga en cada momento. Y yo te pido que tú medites esta mañana acerca de cuál es esa circunstancia que te está preocupando, que te está agobiando, y ponla delante de Dios. Y di: Señor, tú eres mi fortaleza. Tú haces mis pies como los del rebeco. Y del entretanto, encárgate tú, que yo voy a procurar vivir por fe, porque el justo por la fe vivirá. Si los músicos pueden subir. Vamos a ponernos de pie. Todavía no hemos terminado, tenemos tiempo. Yo sé que hay muchas personas que han oído la palabra. Esta palabra es para todos aquellos que van a ir a Betania, pero para todos aquellos que quieren recibir un abrazo de parte de Dios esta mañana, simbolizando el abrazo de Habacuc, el que abraza la voluntad de Dios, y que quiere decirle al Señor esta mañana: Señor, tú eres el Dios de la historia, tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Señor, tus planes siempre se cumplen. ¿Quién soy yo para cuestionarlos? Señor, los injustos nunca prevalecen, Señor. Señor, si tú utilizaste al pueblo de los caldeos para mandar juicio eterno contra los judíos, Señor, es porque formaba parte de tu plan. Y a veces no entendemos ese plan, pero no nos corresponde a nosotros interpretar cuáles son las razones y las sazones de por qué ocurren las cosas. Simplemente tenemos que abrazar tu voluntad y decir sí y amén, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a elevar nuestros ojos para ver más allá de los problemas. Ayúdanos, Señor, a no ver las dificultades, sino a ver las soluciones, Señor. Ayúdanos a no ver el monte, sino la solución de que tú puedes apartar montes, Señor. Tú eres nuestra salvación, Señor. Tú eres nuestra fortaleza. En ti confiamos, Señor. Queremos hacer nuestra parte. Yo quiero invitar esta mañana a todas aquellas personas que quieran salir aquí adelante, que salgan. Vamos a cantar una canción. Y el llamado es para todos aquellos que quieren decirle: Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, necesito confiar en ti, porque solo hay dos formas posibles de vivir: o desde el punto de vista de la razón, razonando y cuestionando todo, o viviendo por fe y dependiendo de ti, confiando plenamente en ti, en tu palabra y en tus promesas. Yo quiero depender de ti, Señor, porque el justo por la fe vivirá. Si tú quieres vivir por fe, ven aquí adelante. Vamos a orar por ti.